Bueno, ya hemos visto cuál es el problema que estamos enfrentando actualmente, la batalla cultural, y también hemos visto algunas de las objeciones que presentan los cristianos para no involucrarse en temas relacionados a política, ideología, etcétera. También hemos visto algunas voces de la iglesia cristiana, tanto del pasado como del presente. Y ahora sería bueno ir a revisar qué tenemos como base bíblica, digamos, versículos que podamos encontrar tanto en contra como a favor de que los cristianos se puedan involucrar. Entonces veamos primeramente algunos versículos que pudiéramos considerar en contra. Vamos a Juan 18:36, dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces este versículo sería como la política o los asuntos terrenales no tienen nada que ver con el reino de Jesús. Entonces esa es una batalla que no nos toca a nosotros pelear. Un siguiente versículo está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La política podríamos decir que entra dentro de este tema que podríamos catalogar como sabiduría de los hombres. Bueno, bajo ese supuesto, entonces este sería un versículo en contra de que los cristianos se involucren en política. Luego tenemos 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, digamos, la política, involucrarse en discusiones relacionadas a las ideologías y demás, podría ser una forma humana o carnal, en lugar de llevar los argumentos, digamos, a través del conocimiento de Dios para llevar los pensamientos cautivos a Cristo. Sería también un versículo en contra. Y ahora veamos algunos versículos a favor. Mateo 5, 13, 17 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si bien este versículo no habla directamente de política, entonces no podríamos decir que está a favor de que los cristianos se involucren en política. De manera general habla de aquellas oportunidades donde el creyente pudiera traer luz, donde el creyente pudiera ser sal también. Es decir, donde pudiera traer algún entendimiento, pudiera dar algún provecho a través de sus buenas obras. Es decir, la voluntad de Dios no es que los creyentes se aíslen, se escondan y entonces no participen en ninguna cosa en la que pudiera resultar en buenas obras que den gloria a Dios. Uno más directamente relacionado está en 1 Timoteo 2, que dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, acá está exhortando a pedir por las autoridades. De alguna manera ya es involucrarse en política, intercediendo, orando a favor de aquellos que están a cargo de administrar un gobierno o de pronunciar leyes, etc. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este versículo, de alguna manera, Dios respalda a los que están en las posiciones de autoridad como siervos de Dios, como
instrumentos de Dios para hacer de acuerdo a su voluntad. Entonces, esto pone de alguna manera el orden social, el orden público, la administración de una sociedad bajo la voluntad o bajo la guía o bajo el control o la soberanía de Dios mismo, quien utiliza a estas autoridades humanas. De manera que la Biblia, en ese sentido, no es neutral y tampoco nos es fácil simplemente separar la política de otros aspectos, porque acá vemos como que Dios mismo está metido en lo que hacen las autoridades y lo toma, por supuesto, en forma positiva. Es decir, se supone que deberían estar para cumplir esto que está aquí. Bueno, si bien estos tres últimos versículos a favor, ninguno dice que el creyente deba involucrarse directamente en política, pero vemos que hay orar por políticos, vemos que hay respetar, someterse, reconocer la voluntad de Dios sobre los que están en posiciones de autoridad, y también vemos la necesidad del creyente de alumbrar y no esconderse, sino participar de alguna manera a través de sus buenas obras delante de los hombres. Y acá tenemos un último versículo que he escogido que podríamos preguntarnos si está a favor o en contra. Podría usarse de cualquiera de las dos maneras. Dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Jesús le está respondiendo. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces algunos dirían, bueno, este es un versículo claramente en contra de la participación cristiana en política, porque las cosas que tienen que ver con César no tienen nada que ver con Dios. Entonces a César o a que los políticos vean los problemas de la política y sus seguidores, pero nosotros nos enfocamos en Dios. Entonces esa sería una forma de tomarlo en contra. Pero por otro lado, también podríamos verlo a favor, pues Cristo acá no está negando y está diciendo: no rechacemos todo lo que tenga que ver con César. No están negando a cumplir o está negando la autoridad de César, sino que por el contrario está dando a cada lugar lo que corresponde. Él no vino a abrogar la ley o a promover una insurrección, sino que está promoviendo que se cumpla con César también y que se cumpla con Dios también. Entonces esto podría usarse también a favor de una participación cristiana en política, si es que consideramos que César es todo lo relacionado con la administración de un país, de un gobierno, con la política, y entonces hay que cumplir nuestro deber también en esa área. Entonces, ¿está a favor? ¿Está en contra? Depende de cómo lo tomemos.